Ah, está mejor, es más lindo, queda más lindo. Es una bendición compartir este tiempo juntos y para mí es un privilegio que me hayan invitado a esta ocasión especial y rogamos que el Señor pueda permitirnos tener un buen tiempo juntos, meditando en su palabra, tratando de aprender algunos temas que son importantes para nosotros, pero básicamente que la palabra de Dios no sea un mero concepto, sino que pueda ser una realidad para nuestra vida, algo que podamos vivir. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Lo que vamos a hacer ahora, como corresponde, antes de abrir la palabra y meditar en ella, vamos a orar una vez más, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo y que sea el Señor quien nos guíe y nos acompañe. Señor, queremos agradecer por tu amor y tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la verdad es que ninguno de nosotros que estamos aquí somos merecedores de que tú te fijes en nosotros. No merecemos ni tu misericordia ni tu gracia, pero tú nos has amado y has hecho una obra en nuestras vidas y nos has traído hasta aquí. Y gracias porque podemos retribuirte con libertad un poquitito de lo mucho que recibimos, adorándote, cantando, reconociendo lo mucho que tú nos das, honrándote. Pero todavía estamos en deuda, Señor, porque tú mereces mucho más. Y ahora, Señor, cuando vamos a meditar en tu palabra, te rogamos que tú nos enseñes, tú nos hables, porque somos débiles, porque somos incapaces de expresar y a veces de entender. Pero tú puedes darnos la capacidad para abrir tu palabra y explicarla, pero también para entenderla. Así que te rogamos tu ayuda, Señor, y tu guía en todo lo que vamos a compartir. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Les pido que me acompañen con sus Biblias, si los que tienen Biblias, a Zacarías, la profecía de Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Vamos a estar hablando en esta noche de un tema, pero para poder tocar este tema, quiero que leamos unos versículos allí. Zacarías, leemos desde el versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios y rogamos que Él realmente nos hable por medio de estos conceptos y otros que vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar en esta noche, en esta tarde tan especial? Bueno, vamos a hablar de un tema donde vamos a ir a otros textos más de la palabra, pero quería enfocarme aquí para introducir el tema y para poder explicarles de lo que queremos hablar. Y el tema va a ser la esperanza. ¿Por qué quiero hablar de la esperanza? ¿Y cuál es la idea de llegar a tocar este tema tan importante para nosotros? Bueno, porque vivimos en un mundo sin esperanza. Este año tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en la casa de dos matrimonios amigos y en ambos casos, aunque ellos por muchos años ni siquiera sabían uno del otro, vivieron ambos la misma vivencia. En ambos casos, hijas, adolescentes, jóvenes, se ahorcaron. Y ellos hasta el día de hoy no pueden entender por qué. Ahora, vos imaginate qué podría pasar por la mente de una chica joven, vital, o de dos chicas en este caso, jóvenes, vitales, con entusiasmo, con vida, como para agarrar y ahorcarse. Terrible. Es una cosa que no se puede explicar, así que hemos llorado mucho con mi esposa con estos matrimonios. La verdad que fue una experiencia tremenda de poder hablar con personas que aman al Señor, que están sirviendo al Señor, pero que pasaron por esta vivencia, si bien años atrás, pero es algo que no pueden dejar de sobrellevarlo.
así que siguen llorando, pero la gran pregunta es ¿qué pasaba por la cabeza de estas chicas como para llegar a un punto de perder toda esperanza y decidir quitarse la vida? Es algo terrible, ni lo podemos explicar, ni quizá conviene que tratemos de encontrarle vuelta al asunto porque es muy difícil de entender. Al mismo tiempo me he encontrado con amigos que han tenido circunstancias similares de perder hijos jóvenes en situaciones muy tontas, y eso que siempre se dice, ¿no? que la verdad es que un padre entierra a un hijo es una de las cosas más difíciles que debe haber en la vida. Y ahí están estos amigos sufriendo, pero confiando en Dios, de que si bien sus hijos murieron de manera increíble en accidentes tontos y en algún caso por una persona en estado de ebriedad atropellándolos, y en otro caso por un accidente muy tonto con una moto, ellos siguen manteniendo su fe y su esperanza. Y fue justamente la palabra de una de esas personas, de una de esas mamás, que me llevó a este texto de la palabra de Dios. Después le voy a explicar por qué. He podido charlar con personas y encontrarme con personas que están haciendo tratamientos de cáncer, de quimioterapia, y donde van colocando su esperanza en Dios y donde van colocando palabras de optimismo, a pesar de que el tratamiento es duro, las posibilidades son difíciles de afrontar, donde muchas veces las noticias son negativas, pero estas personas se sostienen, a pesar de que la cosa parece que viniera mal, pero ellos siguen confiando y siguen haciendo lo que tienen que hacer. De la misma manera que te encontrás todos los días con personas que están sin trabajo, personas que no les alcanza la plata, que no llegan a fin de mes, personas que sufren la frustración y el desengaño de personas cercanas, defraudación o dolores, peleas con amigos, peleas con familia, tristeza, separación. O sea, vos encontrás todos los días este tipo de cosas, y la gran verdad es que mucho de esto hace que la vida de la gente sea muy dura. Ahora, es duro todo esto para las personas que tienen a Cristo. ¿Qué tan duro es para aquellos que no tienen a Cristo? Así que el tema de la esperanza es un tema fundamental, y este texto habla de la esperanza, pero habla de la esperanza desde un fundamento. Cuando Zacarías enuncia estas profecías, él viene para profetizar junto con Ageo. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿se acuerdan de la cautividad? Y un rey llamado Ciro dio la orden de que ellos pudieran volver y reconstruir la ciudad y el templo. Y ellos estuvieron en ese proceso dando vueltas hasta que por fin Dios envió a Ageo y a Zacarías, y después también envió a Nehemías, entre otras personas, para hacer la obra, para que ellos pudieran levantar el templo de Dios. También estaba Esdras involucrado en todo eso. Y Ageo fue enviado para motivar al pueblo de Israel a levantar la estructura, a levantar el edificio del templo. Pero Zacarías fue enviado para darles aliento y ánimo con respecto a lo que iba a suceder con ese templo. Así que mientras uno les hablaba de paredes, el otro le hablaba de visiones mucho más extendidas en el tiempo, increíble, aunque Ageo también mencionaba algo de esto. Así que el Señor por medio de Zacarías da una profecía tremenda que se cumple en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entró con un burrito a Jerusalén, se cumple la profecía del versículo 9. Así que ellos estaban animándose a construir el templo, porque un día el Mesías iba a llegar a ese templo y un día el Mesías iba a habitar en ese templo, y ellos tenían esa expectativa, esa esperanza. Ahora, dice algunas cosas que son interesantes respecto a este pueblo que estaba sufriendo este tiempo de incertidumbre que les había tocado vivir, muchos años de esclavitud, muchos años de pérdida en todo sentido. Y él los define y le explica cómo eran ellos. Fíjense en el versículo 11, dice: tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esta era la condición en la que el pueblo de Israel se podía identificar y se podía demostrar que ellos estaban. Ellos eran como presos en la cisterna donde no había agua. ¿Qué significa esto? Significa que en la antigüedad, cuando metían preso a una persona, la tiraban a un pozo.
No había cárceles como hay hoy en día con puertas o con barrotes, había pozos, cisternas. A veces eran cisternas que se usaban para juntar agua y ahí metían a las personas, como en el caso de José, y en otras ocasiones eran pozos que hacían para meter a los presos ahí abajo. Así que estar preso en uno de estos pozos era horrible, porque estabas metido en tu inmundicia y en la inmundicia de los demás. Así que no tenías ninguna posibilidad de estar bien en ese pozo. Pero dice que ellos estaban en cisternas donde tampoco tenían agua. Así que si bien la situación era mala, como no había agua era peor. Dice, pero yo saqué a estos prisioneros, a ustedes, del pozo donde no hay agua, porque Dios los había sacado y los había liberado de la esclavitud y los había devuelto a su tierra. Y ellos tenían que entender que había llegado la hora de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque un día el Mesías iba a llegar a ese lugar y ellos tenían en sus manos la posibilidad de preparar el camino para aquel Mesías que quizás ellos no iban a ver. Pero de todas maneras el Señor estaba animándoles a esto. Dice, yo les saqué del pozo donde no hay agua. Y dice en el versículo siguiente algo interesante. Y me llamó la atención este texto porque lo escribió esta mamá que perdió a su hijo. Dice así, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Así que ellos eran prisioneros en el pozo sin agua y por la gracia de Dios ahora eran prisioneros de otra cosa, prisioneros de la esperanza. Ahora, entre ser un preso en un pozo sin agua y ser un preso de la esperanza, toda la vida prefiero ser un preso de esperanza. Y está bien que la esperanza me encadene, la esperanza me someta, la esperanza me atrape, porque la esperanza al fin y al cabo es lo único que vale la pena para vivir en este mundo, porque la esperanza es un valor que se añade a la vida, que aquel que no tiene a Dios no sabe lo que es. Porque una persona con cáncer pero sin esperanza es una persona doblemente perdida. Una persona sin trabajo y sin esperanza es una persona doblemente pobre. Una persona sin su familia, pero sin esperanza, es una persona doblemente sola. Una persona que sufre pérdidas grandes, sin esperanza, no tiene ningún tipo de respuesta ni ánimo para enfrentar la vida. Una persona sin esperanza, así le vaya bien en la vida, es una persona que está en un pozo seco, sin agua, porque nada de lo que hay en este mundo te puede satisfacer. Podés tener un auto 0 kilómetros, podés tener una casa a estrenar, podés tener un montón de dinero y todo eso son cisternas secas. Nada más. ¿Sabés por qué? Porque son cosas muertas. Lo único vivo es la esperanza. Un escritor definió de algunas maneras la esperanza y es interesante lo que él decía, ¿no? Lo importante que es la esperanza para nosotros. Dice, cuando estamos atrapados en un túnel de miseria, la esperanza nos señala la luz al final. Cuando estamos atareados y exhaustos, la esperanza nos da energía fresca. Cuando estamos desalentados, la esperanza eleva nuestros espíritus. Cuando somos tentados a rendirnos, la esperanza nos mantiene firmes. Cuando perdemos nuestro camino y la confusión empaña el destino, la esperanza ensombrece el borde del pánico. Cuando luchamos con una enfermedad que nos incapacita o una dolencia continua, la esperanza nos ayuda a perseverar más allá del dolor. Cuando tememos lo peor, la esperanza nos recuerda que Dios todavía tiene el control. Cuando tenemos que soportar las consecuencias de malas decisiones, la esperanza alimenta nuestra recuperación. Cuando estamos desempleados, la esperanza nos dice que aún tenemos futuro. Cuando nos vemos forzados a sentarnos y esperar, la esperanza nos da paciencia para confiar. Cuando nos sentimos rechazados y abandonados, la esperanza nos recuerda que no estamos solos. Cuando le damos el último adiós a alguien que amamos, la esperanza en la vida eterna supera nuestra pena. La esperanza es fundamental, la esperanza en la vida, lo mejor que te puede pasar es llegar a ser un prisionero de la esperanza. Haber dejado atrás el pozo seco
para poder ir a la fuente inagotable de gracia y de gozo que se encuentra en la esperanza que viene de Dios. ¿Qué es la esperanza? Un escritor dijo que es el deseo acompañado por la expectativa o la creencia en el cumplimiento. Es desear con la expectativa de obtener, es esperar con confianza. Tiene que ver con lo invisible y lo futuro. La esperanza describe la feliz anticipación del bien. La esperanza está diciendo, bueno, yo hay algo que no lo veo, pero confío que lo voy a recibir. Anticipo el bien. Miren, yo no he estado en el cielo. El pastor, hasta donde yo sé, tampoco estaba en el cielo. Pero podemos animarte con respecto al cielo, porque la palabra de Dios nos dice que hay un cielo y anticipamos ese bien. La tumba no es el final. Y estamos anticipando el bien y a veces estamos animados con el bien. Y el otro día estaba hablando con una hermana muy ancianita, esposa de un siervo fiel de nuestra iglesia, de la iglesia donde nos congregamos, una hermana fiel, amorosa, preciosa, que todavía sigue sirviendo al Señor a pesar de sus muchos años. Y ella me estaba contando los padecimientos físicos de su esposo, que ya está muy anciano y muy enfermo, y cómo él está sufriendo, ¿no?, en diferentes dolores y cosas, y todas esas cosas que te pasan cuando, bueno, ya llegaste a cierta edad y encima estás muy enfermo y perdido y todo eso, ¿no? Entonces ella me decía una cosa, ¿sabes, Daniel? Ya no hay nada con atractivo para mí acá en la tierra. Lo único que espero es el cielo. Ahora todavía obviamente tiene hijos e hijas, tiene nietos y tiene cosas, y seguramente tiene mesas familiares y tiene navidades y tienes esas cosas, pero ya su esposo está prácticamente ido, ¿entendés? Y ya los días de expectativa, de hacer cosas, y ya terminaron, aunque ella sigue enseñando a las mujeres y sigue sirviendo al Señor. Pero dice, ya no hay nada con atractivo. Anticipa, está esperando el bien. Eso es esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo morando en mí es la esperanza. Y si yo tengo a Cristo por la gracia de Dios, esto es esperanza viviendo en mi propia vida. Así que la esperanza está muy cercana a nuestra vida si hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Tenemos esperanza y la esperanza es algo inigualable y somos realmente esclavos de la esperanza. Ahí en el libro de Job, en un momento difícil de su vida, Job decía que sus días pasaban rápidos como la lanzadera del tejedor y fenecen, dice, mis días sin esperanza. Tiempo después el mismo Job decía, yo antes te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Y él recupera el entusiasmo y la esperanza, a pesar de que pasó por ese periodo negro de angustia, donde él veía que los días pasaban tan rápido como la lanzadera del tejedor tirando hilo, y dice, estos días pasan uno atrás de otro, y cada día muere sin esperanza. El tiempo pasa rápido, muy rápido. Otro día cuando fui a ver a mi doctor, él me dice, Daniel, ¿cuánto hace que te conozco? Y le digo, 26 años, doctor. Ya 26 años. Claro, cuando lo conocí era un pibe, ahora ya tengo nietos. Él tampoco es un pibe, te voy avisando, él también creció. Hemos envejecido juntos. Viene mi doctor y como es un doctor a la antigua, él tiene todo mi historia clínica anotada en papeles, ¿no? Y los papeles están amarillos ya naranja, están tomando color papiro. Y de hecho él me dice, acá traigo tus papiros, ¿viste? Y saca, entonces yo digo, se le van a desarmar un día porque es tan viejo que están. Y él tiene anotaciones y dice, a ver cuándo fue el primer día que te vi, claro, dice, y ¡pum! ¿Viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero parece que fue ayer. Pero mucha gente pasa el tiempo y cada día que pasó es un día sin esperanza. Y lo peor de todo es que ellos saben que ese día terminó sin esperanza y lo que viene por delante es peor, porque una eternidad sin esperanza es terrible. Ahora, si es tan importante la esperanza, lo que tendríamos que preguntarnos nosotros es dónde nace la esperanza. ¿Cuál es el principio de la esperanza?
¿Dónde puedo encontrar yo la esperanza si es tan importante? Bueno, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La esperanza, o el principio de la esperanza, se encuentra en las promesas. ¿Cómo sé esto yo? Porque tengo nietos. Tuve hijos antes, obviamente, que ya ahora no le prometo más nada, pero tengo nietos ahora. Entonces, para mis nietos, una promesa mía es un cheque al portador. Un chico ve una promesa de papá, de mamá, de los abuelos como un cheque para cobrar con fondo. Tuvimos el otro día la gran idea de llevar a nuestra nietita a pasear y le dijimos que le íbamos a comprar unos regalitos. Error. Abuelo. Si vos vas a llevar a tu nieto o a tu nieto y le vas a decir de que vas a comprar regalitos, no le digas, compráselo. Porque vos le dijiste, vamos a ir, el abuelo te va a regalar algo. Así que desde el momento que llegamos a la estación de Ramos Mejía hasta el momento que por fin le compramos regalo, pues, abuelo quiero regalo, abuelo regalo, abuelo regalo, abuelo regalo, abuelo regalo. Pero no, esperá, Juanita, que tenemos que ir a hacer otra cosa. Regalo, regalo, regalo. Ya vamos, acá a la vuelta. Ya, regalo, 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 regalo. Ok, así son los chicos. Entonces, ella tenía la esperanza de recibir un regalo porque el abuelo le hizo una promesa. Así funciona. Entonces, cualquier promesa que nos hacen genera esperanza en nosotros. Si tu jefe viene y te dice, mira, si pasa tal cosa, te voy a aumentar el sueldo, vos estás por hecho de que si pasa tal cosa, tu sueldo va a aumentar, tenés la esperanza. A veces cometés el error de encima ir y gastar plata antes de tiempo, pero eso es otro tema. Pero muchos de nosotros entendemos este concepto. Las promesas producen esperanza. Y cuando nosotros nos aferramos a las promesas, encontramos el principio de la esperanza y eso genera una proyección para nuestra vida porque empezamos a vivir por las promesas con esperanza. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Vamos a estar viendo y siguiendo a un hombre de Dios a lo largo de la Biblia en esta tarde. Este hombre se llamaba Abraham. Y acá encontramos en capítulo 12, versículo 1, lo que Dios le dijo a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le hace una gran promesa a Abraham y le dice cosas increíbles. Mira, andate lejos de tu tierra, andate lejos de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una nación grande. Grandes promesas, una tierra, una nación, descendencia. Ahora, fíjate el versículo 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y dice la palabra, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y la promesa de Dios se va reiterando en los siguientes capítulos, donde Dios enfatiza a Abraham este concepto de lo que él quiere hacer. Y Dios hace un pacto con Abraham, donde el que se compromete a cumplir ese pacto es Dios mismo. Y ese pacto incluía una descendencia, incluía una tierra. Así que Abraham puso camino a esa tierra que él no conocía por la posibilidad que le estaba dando una promesa que vino de Dios. Así que esa promesa lo llenó de esperanza. La esperanza nació y él se proyectó a algo nuevo y algo diferente. Miren, no es lo mismo vivir en esta tierra camino a la incertidumbre o camino a la tumba que vivir en esta tierra camino al cielo. No es lo mismo. Y no sé cuál es tu punto de vista, pero no es lo mismo. Porque cuando vos tenés la esperanza del cielo, hay montones de cosas que toman su verdadero lugar, su verdadero valor. Muchas veces nosotros luchamos con la vida porque nos estamos preocupando por cosas que a la luz de la eternidad no tienen ningún significado. A mí me daban risa todos estos días las múltiples discusiones que se han dado porque en Estados Unidos ganó la selección un tipo raro.
con un peinado raro que a nosotros, ¿qué nos importa? Pero discuten los políticos, discuten los periodistas, discute la gente en la calle, te pone a hablar con este y hablaba, viste que ganó y ¿y qué significa? ¿Querés que te diga? Nada. Es un gringo que ganó las elecciones en su país. Tenían 2 para elegir, eligieron 1. Acá, pero ¿por qué hablamos todo de ese tema? ¿Qué sé yo? Ahora, si nos preocupamos por esa tontera, ni hablar de lo que es el partido de fútbol del jueves, donde, viste, agarra un ataque de histeria a todo el mundo con respecto a si Messi, no Messi, Higuaín, no Higuaín, y Bausa, no Bausa, y todo el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida real? ¿Qué tiene que ver esto con las cosas que valen la pena? ¿Qué pasa si Argentina no va al Mundial? Nada. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me agrega o me quita de la eternidad a mi vida? Nada, hermanos. Y conocemos de personas que se pelean por fútbol, personas que se pelean por política, personas que se pelean por cuestiones materiales insignificantes. Pero cuando vos tenés una proyección al cielo, no es lo mismo vivir proyectándote al cielo, camino al cielo, que vivir camino a la nada. Por eso, como vivimos camino a la nada, la gran mayoría de la gente nos preocupamos por elecciones en países exóticos y nos preocupamos por partidos de fútbol y hacemos dramas por cosas que... Hay una gran diferencia. No digo que no mire fútbol y no digo que no quieras que la Argentina gane, pero si gane o pierda, espiritualmente hablando, no te agrega ni te quita nada, te lo puedo asegurar. No digo que no mires las noticias y no te interese lo que pasa en el mundo, en la política. Entonces, está bien que te interese, pero te puedo asegurar, no te cambia nada la vida si vos estás apuntando al cielo. Yo no, pero ¿qué pasa? Que por una vez agarra a Trump y tira bomba atómica. Y bueno, si tira bomba atómica porque el Señor quiso y allá nos vamos con él y se acabó la historia. ¿Qué problema hay? Cuando hay esperanza, las personas tienen una proyección distinta. Y eso sostuvo a Abraham a lo largo de su vida, porque las promesas de Dios fueron tan claras y tan categóricas que Abraham lo que hizo es hacer exactamente lo que Dios le mandó, porque él no sabía dónde iba, como dice la Escritura repetidas veces, pero allá fue, porque él tenía la promesa de Dios. Así que el principio de la esperanza se encuentra en la promesa. Ahora, ¿cuál es el propósito de la esperanza? ¿Por qué Dios ha preparado promesas para que nosotros tengamos esperanza? ¿Cuál es el propósito de la esperanza en sí mismo? Bueno, la esperanza produce algo en aquella persona que cree. No solamente la proyecta hacia una vida diferente, sino que cuando uno tiene esperanza, la esperanza misma te genera perseverancia. Esto es un privilegio que viene de parte de Dios para nosotros. Tener esperanza y por causa de eso perseverar en nuestra fe. Acompáñenme a Romanos capítulo 4. Seguimos con Abraham. Capítulo 4, versículos 18 en adelante. Habla de Abraham y dice algo que es bastante interesante. Y va a hacer referencia, por supuesto, a la promesa de Dios. Dice versículo 18 de capítulo 4 de Romanos: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es bien interesante que Pablo hace un enlace de nuestra fe con la fe de Abraham y utiliza la fe de Abraham para ilustrar la gracia de Dios e ilustrar cómo Dios actúa en nosotros y cómo actúa a través de nuestra propia fe y nuestra confianza en Dios.
Ahora, lo que él está hablando allí es de Abraham. Y él dice algo muy llamativo, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que cuando Dios llama a Abraham, Abraham cuántos años tenía? ¿Se acuerdan? 75, dice Génesis capítulo 12. Lo que está mencionando aquí Pablo es un evento que viene más adelante, donde Abraham ya tenía casi 100 años. Dios viene, nuevamente, le repite la promesa y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Sara, que estaba en una tienda, se ríe, dice, yo soy una mujer estéril y mi marido tiene casi 100 años, yo tengo 90 años, esto es imposible. Porque la palabra de Dios dice lo que sucedía, dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el cuerpo de Abraham estaba como muerto, ya tenía 100 años. Ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Así que acá tenés las conjunciones terribles como para que sea imposible que se cumpla la promesa de Dios. Tenés un hombre de casi 100 años y una mujer vieja y estéril. ¿Cómo hacen para tener un hijo? Ahora, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Significa lo que dice el versículo. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque la clave estaba en el hecho de que Dios había dado una promesa, por eso él tenía esperanza, ni se debilitó en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa esto, esperanza contra esperanza? Todos nosotros, en algún punto de la vida, ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, o en personas, y en las capacidades de las personas, o en cosas, y en las capacidades de las cosas, o en dinero, y en la capacidad que tenga el dinero, o en lo que sea, que vaya a darnos cierta seguridad. Entonces decimos, tengo un buen trabajo, estoy bien. Tengo buena salud, estoy bien. Tengo muchos amigos, estoy bien. Y en base a estas cosas que yo tengo, me aferro a esas cosas y me sostengo en eso. Ahora, Abraham tenía un problema. Cuando Dios lo llama, tiene 75 años. Y Dios le está hablando a Abraham, vas a ser padre de una nación. Y él, si bien tenía un nombre que era Abraham, Dios lo cambia por Abraham, que significa padre de multitudes. Y esto parecía imposible que un hombre ya de casi 100 años llegara a ser padre de multitudes. Ahora, si a vos viene Dios y te hace una promesa cuando vos tenés 20 años diciendo, mira, vas a ser el papá de una multitud y de vos va a nacer una nación, decir, sí, puede ser, tengo 20 años, tengo la vida por delante, puedo tener un montón de hijos y mis hijos pueden tener montones de hijos y a su vez ellos también y podemos, qué sé yo, dentro de un montón de años ser una gran nación. Tenés 20 años, tenés mucho tiempo por delante. Si llega la promesa a los 30, también tenés mucho tiempo por delante. Si llega la promesa a los 40, decís, bueno, está bien. A los 50, está bien. A los 60 y ya la estás, viste, empezando a dudar. Te llega a los 75 años como le llegó a Abraham, a menos que sea Carlos Menem. Yo no le veo la vuelta, viste. Carlos tuvo el hijo grande, ¿se acuerdan? ¿No? Estaba grandecito don Carlos. Entonces vos llegás a los 75 años y Dios te dice, vas a ser padre de una multitud. No hay mucha esperanza donde agarrarse. Pasan 25 años y Dios viene y te dice, mirá, de acá a menos de un año tu esposa va a tener un hijo. Sara se mataba de risa. Vamos. Y Abraham, ya la esperanza en sí mismo era una esperanza muerta. Es imposible. Entonces viene el momento donde yo tengo que agarrar y aferrarme a la esperanza en las promesas de Dios. Y ahí viene la lucha en esperanza contra esperanza. Y la cuestión es, ¿qué esperanza va a ganar? ¿La esperanza que pongo en mí mismo y en mis capacidades o las capacidades de otros? ¿O la esperanza en un Dios que promete aún cosas que yo no veo y que parecen imposibles que se vayan a cumplir? El apóstol Pablo decía así en 2 Corintios capítulo 12 que él, cuando era débil, era fuerte.
y que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Entonces a veces tenés que llegar al punto donde se te ha quitado toda esperanza, como para que por fin te aferres a las promesas de Dios y te aferres a la esperanza que viene de Dios, y perseverando en esa esperanza veas el obrar de Dios. Es el momento donde dejás de luchar para tratar de hacerlo vos por tus propios medios y empezás a dejarlo a Dios ser Dios. Un escritor, hablando sobre la oración, dice, bueno, mire, el tema con respecto a la oración es simple. Hay un momento en la vida donde nosotros tenemos que darle vacaciones al Dios que hemos creado, al Dios Daniel. Porque el Dios Daniel no tiene poder, el Dios Daniel es un pobrecito, no tiene capacidades. Entonces, al Dios Daniel, al que vos te creés que es todopoderoso, no es todopoderoso, es nada poderoso. Dale vacación al Dios Daniel y déjalo al Dios verdadero ser Dios. Porque yo quiero arreglar todas las cosas, creo que lo voy a arreglar con mi fuerza, lo voy a arreglar con mi capacidad y lo voy a arreglar con mi salud. Y no tengo ni fuerza, ni capacidad, ni salud, ni plata, ni nada. Y hay un punto donde tengo que dejar a Dios ser Dios y Dios hace lo que yo no puedo hacer. Él creyó en esperanza contra esperanza y no dudó, y la clave está ahí, de la promesa de Dios. No dudó por la incredulidad. La promesa de Dios es lo que genera esperanza, es lo que moviliza a las personas. Entonces, si vos no tenés esperanza, lo que tenés que preguntarte es, ¿dónde están las promesas que te van a dar esperanza? Y a veces, lamentablemente, nosotros no conocemos lo suficiente la palabra de Dios como para poder tener un lugar donde aferrarnos y acudir para poder alimentar nuestra alma y llenarla de promesas y tener expectativas de las cosas santas que Dios tiene para nosotros. Así que la realidad es que el principio de la esperanza es la promesa, pero el propósito de la esperanza es generar en nosotros perseverancia en esa fe y ayudarnos a caminar en la fe. Ahora, ¿cómo progresa la esperanza? ¿Cómo se logra que la esperanza progrese, vaya adelante, sea cada vez más grande? Acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Bueno, la esperanza progresa en nuestra vida por medio de la práctica de la esperanza. Hay un momento en la vida donde vos tenés que practicar la esperanza, donde yo tengo que practicar la esperanza. La esperanza no puede ser un concepto abstracto que tiene que ver con las glorias futuras. Un día voy a ir al cielo, O sea, ok, está bien, un día vamos a ir al cielo, pero hoy Dios sigue siendo tan real como cuando yo vaya un día al cielo con Él. Por lo tanto, hoy tengo que practicar la esperanza, aunque falte un tiempo para llegar al cielo. Y lo tengo que practicar creyendo en Dios y poniendo pasión y entrega de mi vida a Dios todos los días, sabiendo que si me pongo en las manos de Dios estoy en el mejor lugar, porque Dios no va a defraudar su palabra ni sus promesas. Y cuando vos sos un prisionero de esperanza, tenés el lugar más seguro donde estar. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Vuelve a hablar de Abraham, vuelve a hablar de las promesas y vuelve a poner a Abraham en una circunstancia complicada. Está hablando acá, mencionando un hecho que acontece en Génesis capítulo 22. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, y de vuelta el tema de promesas es clave, ofrecía a su unigénito, su único hijo. Dios le prometió a Abraham una multitud y ahí tenía un único hijo. Así que Abraham, que había tenido este hijo a los 100 años, ya estaba teniendo quizás a esa altura 115 años, porque la idea es que Isaac no era un niñito, era un jovencito, un adolescente. Así que él va a tomar a su hijo, ya siendo Abraham un hombre muy, muy viejito, toma a ese hijo de la promesa y dice que lo ofreció. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, Abraham fue probado por Dios y Dios dijo, vamos a ver, Abraham, si realmente tenés esperanza. Y el progreso de la esperanza avanza en la vida en la medida que yo practico la esperanza. Y cuando yo practico la esperanza se transforma en una realidad cotidiana en mi vida,
en todos los aspectos de la vida. Y hay cosas que parecen increíbles o incomprensibles, pero Dios de todas maneras está en control de la situación. Y ahora Dios lo que le está pidiendo es que tome a su hijo Isaac, lo lleve al monte Moriah, lo coloque sobre un altar, le clave un puñal y lo entregue en sacrificio, en holocausto. Ahora, imagínate esa situación. Imagínate ese punto. Una situación que es inconcebible, ¿no? Donde vos te están pidiendo que justamente la promesa de Dios, aquella promesa que Dios te